Llegas a casa después de una jornada agotadora, de esas que te dejan el cuerpo entumecido y la mente saturada por las exigencias de un mundo que no perdona la debilidad. Dejas las llaves sobre la mesa, escuchas el eco metálico en el pasillo y respiras hondo, convencido de que has cumplido. Has navegado el caos del tráfico, has lidiado con la presión económica de un México que siempre pide más, y has mantenido el barco a flote un día más. Te ves a ti mismo como el pilar inamovible, el proveedor estático que garantiza que el techo no gotee y que el orden impere en la estructura. Sin embargo, hay una verdad brutal que nadie te advirtió en tu camino a la madurez. El silencio que te recibe al cruzar el umbral no es necesariamente un signo de paz, sino el síntoma de un derrumbe que ocurre sin hacer ruido. Es el sonido de una mujer que ha dejado de intentar que la encuentres en la oscuridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tenerlo todo bajo control, el aire en tu propia sala se siente más pesado que todas tus responsabilidades externas? Aquí es donde el hombre promedio fracasa de manera invisible, confundiendo la estabilidad material con la seguridad emocional, sin notar que ella se está retirando de la habitación mucho antes de siquiera pensar en recoger sus maletas. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando detrás de ese nada que ella te lanza como respuesta cuando intentas, de forma torpe y lógica, descifrar su distancia? Imagina que tu relación es una estancia que solía estar inundada de palabras, de quejas vibrantes, de risas compartidas e incluso de esos reproches que tanto te molestaban. Porque el reproche, aunque duela, es el último hilo de esperanza de quien todavía cree que puedes cambiar algo. Pero de repente, los muebles de esa conversación se van retirando uno a uno, en una mudanza silenciosa del alma. Ella deja de preguntarte cómo te fue en la oficina, deja de insistir en los planes de fin de semana, deja de molestarse por tus ausencias o por tus olvidos. Tú, atrapado en la falacia del proveedor, crees que por fin has alcanzado la armonía, que ella finalmente entendió tu ritmo, o que los conflictos simplemente se evaporaron por arte de magia. La realidad es mucho más devastadora y definitiva. Se está acostumbrando a estar sola estando contigo. Es un exilio emocional que ocurre frente a tus ojos mientras tú te refugias en el televisor o en el celular, orgulloso de haber pagado las cuentas a tiempo. ¿Cómo es posible que el mismo hombre capaz de dirigir proyectos complejos sea incapaz de notar que el corazón de su mujer se ha mudado de código postal sin haber salido de la casa? Lo que vas a entender hoy no es una técnica de seducción, ni un manual de autoayuda para principiantes, sino la arquitectura profunda de la presencia masculina. El fin de una unión no se anuncia con un grito estentorio en medio de la noche, se anuncia con el suave y casi imperceptible chasquido de una puerta emocional que se cierra para siempre, dejando solo el eco de lo que pudo ser. Tú crees que el peligro real es la falta de dinero o una traición escandalosa, pero el verdadero enemigo es tu propio analfabetismo ante lo que ella ya no dice. Ella no necesita un ingeniero que repare sus problemas con consejos lógicos. Necesita un hombre que sea capaz de sostener su caos sin intentar arreglarlo de inmediato. Hoy aprenderás a leer las señales de ese silencio progresivo y a descubrir por qué el gesto más pequeño, ese que no tiene precio en el mercado, es el único que tiene el poder de reconstruir el puente que diste por sentado durante años. ¿Estás realmente listo para dejar de ser el dueño de las paredes y empezar a convertirte en el refugio del corazón que habita en ellas? Porque si no aprendes a ver lo invisible hoy mismo, todo lo que sí puedes ver se convertirá muy pronto en un museo vacío de significado. Para entender el derrumbe, debemos comportarnos como detectives de lo invisible, analizando con rigor los restos de una estructura que parece intacta por fuera, pero que ha sido vaciada sistemáticamente por dentro. El primer símbolo de este desahucio emocional, el más sutil y a la vez el más letal, es la muerte de la curiosidad. Tú llegas a casa y tras cerrar la puerta experimentas una calma inusual. Ya no hay interrogatorios sobre por qué tardaste tanto en el periférico, ya no hay preguntas sobre esa junta difícil que mencionaste hace días, ni cuestionamientos sobre tus planes a largo plazo. Lo que tú, en tu ignorancia estratégica, celebras como paz, o como el momento en que ella por fin dejó de molestar, es en realidad el funeral de su interés por tu mundo. Debes comprender que la curiosidad de una mujer es como la luz del sol en un jardín.
Mientras ella pregunta, mientras indaga, mientras incluso te incomoda con su insistencia por conocer tus miedos o tus sueños, está regando la raíz de la conexión. Cuando esa luz se apaga, el jardín no muere de inmediato, simplemente se queda a oscuras, y tú te quedas caminando entre sombras, creyendo que el silencio es una victoria de tu autoridad masculina. Pero ¿qué clase de reino es aquel donde la reina ha dejado de mirar al rey para concentrarse únicamente en el mantenimiento de las paredes? El desinterés no siempre se manifiesta como un conflicto abierto. A menudo se disfraza de una cortesía gélida y eficiente que nos hace bajar la guardia. Ella se ha vuelto una administradora impecable de la logística doméstica. Los niños están listos, la cena está en la mesa y los pendientes están resueltos, pero ella ya no busca al hombre que habita detrás de la máscara del proveedor. Se ha rendido en su intento de descifrarte porque se cansó de encontrar puertas cerradas, respuestas de una sola palabra o ese muro de granito que llamas carácter. En este punto del proceso, tú te sientes cómodo porque ya no tienes que rendir cuentas, sin darte cuenta de que el hecho de que ella ya no te pida explicaciones significa, simple y llanamente, que ya no le importa dónde estás, ni emocional ni espiritualmente. Es una autonomía ganada a través del desengaño. La tragedia del hombre mexicano contemporáneo es que suele preferir una casa silenciosa a una conversación profunda, confundiendo la falta de ruido con la solidez de los cimientos de su hogar. Te has convertido, sin notarlo, en un mueble funcional, alguien que aporta, pero que ya no inspira el deseo de ser descubierto o explorado. Y aquí es donde el vacío se vuelve insostenible para quien sabe mirar. ¿Cuándo fue la última vez que ella realmente te preguntó cómo estabas y se quedó a escuchar? Si el primer símbolo era el silencio de sus preguntas, el segundo es mucho más perturbador porque ataca directamente la médula espinal de tu identidad como hombre, la desaparición del espejo emocional. Debes entender que, en la arquitectura profunda de una unión sana, existe una mimesis casi biológica, una resonancia que no necesita de explicaciones lógicas ni de esfuerzos conscientes. Cuando tú brillas, ella se ilumina por reflejo. Cuando tú triunfas, ella siente ese éxito como una extensión natural de su propia vida, porque hasta ese momento sus destinos estaban trenzados en una sola cuerda invisible. Pero te pido que observes con rigor lo que ocurre ahora en la intimidad de tu hogar. Llegas con la noticia de ese ascenso largamente esperado, de ese contrato que finalmente cerraste tras meses de desvelo y sacrificios, o simplemente intentas soltar esa broma recurrente que, durante años, siempre lograba arrancarle una carcajada genuina. ¿Qué es lo que recibes a cambio en este presente gélido? Una cortesía administrativa. Un «qué bueno, te felicito», que suena tan hueco como el eco en un pasillo vacío. O una sonrisa periférica, mecánica, que no llega a encender sus ojos ni a modificar su expresión facial. El espejo se ha roto de forma irreparable. Ella ya no refleja tu luz porque ha decidido, de manera inconsciente pero absoluta, que tu alegría ya no es su territorio de pertenencia. ¿Te has detenido a pensar en la soledad que implica ganar el mundo entero y no tener a nadie en casa que sea capaz de vibrar con la frecuencia exacta de tu victoria? Aquí es donde la psicología más fina nos revela una verdad que debería helarte la sangre. No se trata de un simple mal humor pasajero, ni de que ella esté distraída con las tensiones del día. Es algo mucho más profundo y estructural. Es la desvinculación radical de su identidad respecto a la tuya. Ella ha comenzado a construir un ecosistema emocional autónomo, donde tu estado de ánimo ya no tiene el poder de alterar su clima interno. Si estás triste, ella continúa con su rutina con una eficiencia quirúrgica. Si estás eufórico, ella te observa con la curiosidad clínica de quien mira un paisaje extraño a través de un cristal empañado. Tú sigues cumpliendo el rol del triunfador ante los ojos de la sociedad o en las reuniones del club, pero dentro de esas 4 paredes te has vuelto emocionalmente transparente. Ella ya no mimetiza tus emociones porque ha dejado de considerarte su par vital. Ahora eres simplemente un habitante funcional de la habitación contigua. ¿Qué queda de un hombre cuando el ser que más ama ha dejado de resonar con su espíritu? El peligro real nunca es la crítica, pues la crítica aún requiere una inversión de energía y esperanza. El peligro real es esta falta de resonancia, el preámbulo de tu inexistencia.
Esto es un paso más allá del desinterés. Es cuando su alma comienza a desvincularse de la tuya. Y esto nos lleva a un territorio aún más letal. Llegamos ahora al tercer símbolo, el más alarmante de todos, porque marca el inicio de la diáspora emocional. El momento en que ella decide, de forma casi siempre silenciosa, que el circuito de energía que los unía tiene una fuga irreparable. Debes comprender que el alma humana no tolera el vacío. Si no encuentra el calor de la validación en el hogar que ambos construyeron, lo buscará con una voracidad instintiva en cualquier otro territorio que le ofrezca un reflejo de su propia valía. ¿Te has fijado cómo, de repente, su compromiso con el trabajo se ha vuelto una obsesión que roza lo místico? ¿O cómo sus redes sociales se han llenado de una actividad que antes le parecía trivial? Lo que tú interpretas como independencia o simplemente como que ella está encontrando sus propios pasatiempos es en realidad una señal de alerta máxima. Ella está mudando sus centros de gratificación lejos de tu presencia. El hombre promedio, en su arrogancia de proveedor estático, cree que mientras no haya un tercero físico en la ecuación, el territorio está seguro, sin entender que la verdadera traición no empieza en una cama ajena, sino en el instante exacto en que ella deja de necesitar tu mirada para sentirse viva. ¿Qué sucede cuando el eco de sus logros ya no busca tu aprobación, sino el aplauso de extraños o la complicidad de un círculo externo que sí sabe ver lo que tú has decidido ignorar por desidia? Este fenómeno es lo que llamo el vaciado del circuito. La energía emocional que antes se invertía en embellecer la relación, en planear un futuro compartido o en buscar esos momentos de intimidad que tú postergaste para cuando hubiera menos presión, ahora está alimentando un motor que no te pertenece. La verás más radiante en sus proyectos externos, más elocuente en sus juntas profesionales y más conectada con su entorno social, mientras que en la mesa de tu comedor se limita a ser una sombra funcional que cumple con los mínimos requisitos de la convivencia. Tú ya no eres su sol, ahora eres apenas una circunstancia logística en su biografía. Ella está reconstruyendo su autoestima en un ecosistema donde tú no tienes acceso. Y lo hace porque se cansó de gritar en una habitación sorda donde sus necesidades eran tratadas como simples quejas de mantenimiento. En el momento en que el mundo exterior es más interesante que el que construyeron juntos, ya no compites por su atención, ya perdiste. Y la última prueba es la más dura de aceptar. Mira más allá de lo evidente. R. Existe un espejismo en el que solemos refugiarnos cuando el cansancio nos nubla el juicio. La creencia de que la ausencia de conflicto es sinónimo de armonía. Te sientas en el sofá, respiras el aire quieto de la sala y celebras, con una arrogancia silenciosa, que por fin ella ha dejado de complicar las cosas. Ya no hay reclamos por tus llegadas tarde, ya no hay peticiones de tiempo de calidad, ni esos cuestionamientos que antes sentías como ataques directos a tu soberanía masculina. Crees, en tu ignorancia funcional, que has ganado la guerra de desgaste, que finalmente ella comprendió tu ritmo, o que tus muros de granito por fin la domesticaron. Pero lo que estás presenciando no es la madurez de la relación, sino su funeral bajo una luz de cortesía gélida. Debes entender que para una mujer emocionalmente conectada, el conflicto es a menudo el último lenguaje de la esperanza, el grito desesperado de quien todavía se niega a rendirse frente a la indiferencia. Imagina con rigor el trabajo de un herrero en su forja, el ruido ensordecedor del martillo contra el yunque, el calor abrasador que te obliga a apartar la vista, y esas chispas incandescentes que saltan y queman la piel, son la prueba irrefutable de que el metal todavía está vivo, de que aún puede ser transformado en algo útil, hermoso o resistente. Mientras ella pelea contigo, mientras te grita su frustración o te exige presencia con esa vehemencia que tanto te irrita, está golpeando el hierro de su unión, porque todavía cree que hay fuego suficiente en el centro para salvar el vínculo. El ruido es la señal de que ella todavía apuesta por ti. Pero cuando el martillo cae al suelo por puro agotamiento y el fuelle deja de soplar, el metal se enfría y se vuelve una masa inerte. El silencio que ahora te rodea es el frío de una fragua apagada para siempre. Ella ya no pelea, porque ya no le importa el resultado. Ha aceptado la impermanencia de lo que tú diste por sentado durante años. Es una claudicación absoluta del alma. Ella ha dejado de intentar que la encuentres porque ha aprendido a encontrarse a sí misma en tu ausencia emocional.
Esa paz que tanto presumes en tus reuniones es, en realidad, el sedimento amargo de una mujer que ha recogido sus expectativas del suelo y se las ha llevado a un territorio donde tú ya no tienes llaves, dejando solo su cuerpo como un envase eficiente que habita tu casa por inercia. El verdadero peligro no es cuando te grita, es cuando deja de hablar. Y en lugar de ruido, sientes una calma que parece paz, pero es el sonido del fin. Escucha el peso de tu propia casa. R. Llegamos finalmente al núcleo de esta arquitectura del derrumbe, donde la verdad deja de ser una sospecha para convertirse en un espejo implacable. Debes aceptar, con la entereza de un hombre soberano, que esa distancia gélida que hoy te separa de la mujer que amas no es un accidente del destino, ni una falla en su temperamento. Es la consecuencia directa de tu propia ausencia disfrazada de cumplimiento. Te convenciste de que ser el proveedor estático era suficiente, que pagar las colegiaturas y mantener el orden material te eximía de la labor sagrada de habitar el alma de tu compañera. Pero la presencia auténtica no es una coordenada geográfica, no es el simple hecho de ocupar un espacio físico en el comedor mientras tu mente divaga en las cifras del trimestre o en la pantalla de un celular. La verdadera masculinidad, esa que despierta la devoción y no solo la obediencia, reside en tu capacidad de detener el mundo entero para validar el caos que ella sostiene en silencio. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que su soledad comenzó el día que dejaste de verla como un misterio por descubrir, para tratarla como un problema ya resuelto? Es aquí donde la filosofía de la presencia nos enseña que el regalo más costoso nunca ha logrado comprar la paz que anhelas, porque el corazón femenino no se nutre de transacciones, sino de resonancia. Ella no busca un ingeniero que repare sus problemas con lógica fría, sino un hombre que tenga la fuerza suficiente para ser un contenedor de sus tormentas, sin quebrarse ante el peso de la emoción. El gesto raro, ese que reconstruye puentes sobre abismos de años de abandono emocional, es tu atención indivisa. Es sentarse frente a ella y decirle, sin agendas, sin defensas y sin demandas: te veo lo que haces por nosotros y estoy aquí para sostenerte. En un México que nos exige ser de piedra, el acto de rebeldía más grande es la vulnerabilidad consciente del guerrero que deja su armadura en la puerta para poder abrazar de verdad. No se trata de ser débil, se trata de ser tan sólido que ella pueda descansar su espíritu en ti, sin miedo a caer al vacío. Si hoy decides seguir siendo solo el dueño de las paredes, terminarás reinando sobre un museo de cenizas y recuerdos marchitos. Pero si te atreves a ser el refugio de su corazón, descubrirás que la verdadera autoridad no nace de mandar, sino de ser el ancla en medio de la marea alta. ¿Qué estás esperando para ser el hombre que ella siempre necesitó encontrar en ese silencio que hoy te asusta? No seas el dueño de la casa, sé el refugio del corazón que vive en ella. Piénsalo. R.